Bueno, estamos revisando la oración modelo, o el modelo de oración que nuestro Señor Jesucristo nos entregó, que se encuentra en Mateo capítulo 6. A partir del versículo 9 comienza a describir este modelo, pero siempre es importante recordar que el contexto es la oración privada. Dice claramente en el versículo 6, cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra tu puerta. Entonces, el modelo que el Señor está entregando aquí es el modelo de nuestra oración privada. Eso significa que es la oración que nos transforma, porque es cuando el Espíritu Santo opera y obra en nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, es fundamental que nosotros vamos integrando cada uno de estos capítulos del estudio, porque finalmente el modelo de oración es un proceso compactado, o sea, lo estamos estudiando por separado, pero obviamente todos están íntimamente ligados y todos también dependen el uno del otro, ¿ya? Entonces, yo no voy a decir venga tu reino y no lo asocio con hágase tu voluntad. Todo está relacionado, todo está concatenado. Entonces, al final del examen de cada uno de estos pasajes, nosotros, por supuesto que esto tenemos que llegar a integrarlo en nuestro tiempo personal. Esto nos habla de las prioridades, ¿no es cierto?, en nuestro tiempo personal. Nuestro tiempo personal que muchas veces puede ser escaso en cuanto a duración, y quiera Dios que cada uno de nosotros pueda ampliar ese tiempo, pero en la dirección correcta. A veces si nosotros destinamos mucho tiempo a la oración, si esa oración es una oración que no está conforme al modelo de Dios, puede resultar un tiempo perdido. ¿Ya? Esto es así de importante, este es el modelo que Jesús entregó. Si somos hijos de Dios, esto es lo que nos rige. No partimos por nuestras necesidades ni por nuestras prioridades, sino por las necesidades de quien nos compró por sangre. ¿Ya? Entonces, estábamos viendo el versículo 10 del capítulo 6 que dice, venga tu reino, ¿no es cierto? Y dijimos en primer lugar que es la segunda petición en el orden de Dios. La primera, ¿se recuerdan cuál era? Santificado sea tu nombre. Primero, reconocer y agradecer la paternidad de Dios, ¿no es cierto?, que es algo maravilloso que solamente aquellos que hemos nacido de nuevo, no solamente tenemos el derecho, sino que el privilegio de llamar a Dios nuestro Padre y que efectivamente lo sea, y eso significa también que somos y tenemos acceso a todo lo que el Padre tiene para nosotros, ¿ya? Entonces esta oración continúa, ¿no es cierto?, con venga tu reino, que es la segunda petición que podríamos decir nosotros que es el programa de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere desarrollar? La prioridad de Dios es que su nombre sea santificado. No le podemos pedir al mundo que santifique el nombre de Dios. Los únicos que podemos, debemos y tenemos el privilegio de hacerlo somos nosotros, ¿ya? Y santificar el nombre de Dios no es otra cosa que, y va de la mano con la obediencia, primero conocerle, ¿no es cierto?, y obedecerle. La primera parte de venga tu reino, lo vimos la semana pasada, y partiendo de la base de la declaración que hace Jesucristo en su diálogo con Poncio Pilato, de que su reino no es de este mundo, ¿cierto? Él dice, recuerden que Pilato incluso le pregunta primero, ¿tú eres un rey? ¿Acaso tú eres rey? ¿Por qué? Porque obviamente en la mente de Pilato existía el modelo de lo que es un rey en el mundo, de lo que significa ser un rey en el mundo. Y ver a este hombre totalmente desfigurado, humillado, ¿no es cierto?, burlado con una corona de espinas sobre su cabeza, ¿qué clase de rey eres tú? Y Jesús le responde, sí, yo soy un rey. Pero le dice, mi reino no es de este mundo. Entonces, la primera cosa que nosotros debemos implantar en nuestra mente es que cuando nos referimos al reino de Dios, no podemos o no debemos tomar ninguna semejanza con lo que nosotros conozcamos de reino o gobierno en el mundo, ¿ya? Es totalmente distinto, totalmente distinto. No solamente es totalmente distinto, sino que es absolutamente contradictorio. El reino de Dios dice que hay que servirles a todos para agradar a Dios, hay que ser último para optar quizás a ser primero y cosas de ese tipo. Entonces, que son declaraciones que obviamente van totalmente en contra de lo que es el reino del mundo.
Por lo tanto, ese es un primer punto, mi reino no es de este mundo y nosotros somos parte de ese reino. Por lo tanto, nuestra forma de pensar tiene que ser transformada y esa es la meta y el propósito de por qué oramos en intimidad con Jesús para que transforme, para que sujete, ¿no es cierto?, para que controle, para que limpie nuestra mente carnal, que necesariamente va a ver el concepto de reino como lo vemos en el mundo. Y vimos algunos aspectos. El primero de ellos es reconocer la realidad de que todos los reinos del mundo, gobiernos o el que sea, todos están caídos espiritual y moralmente. Por lo tanto, no hay necesario, pueden haber algunos menos malos que otros, pero todos los reinos del mundo están caídos. Y Jesús dice, imagínense, hace más de 2000 años atrás y con otros 3000 años de historia hacia atrás, dice qué cosa. Los gobernantes del mundo, ¿cuál es la actitud de ellos? Es enseñorearse de quienes gobiernan. Probablemente en un principio pueden haber y existir buenas intenciones, yo no dudo de eso, pero la maquinaria no está hecha necesariamente o por lo menos prioritariamente para que quienes somos gobernados seamos los más beneficiados. Y esa es una realidad patente, latente, no solamente hoy, en el tipo de sociedad que vivimos, que incluso podemos tener algo que no tenían las sociedades en el tiempo que Jesús escribió y las anteriores, que vivían bajo un concepto imperial donde no había derecho a pataleo, ¿no es cierto? Aquí nosotros tenemos como ciudadanos incluso la oportunidad de expresar, a lo menos, entre comillas, un concepto de malestar. No sé si las cosas irán a cambiar, pero por lo menos existe esa situación, ¿ya? Entonces, todos los gobiernos. Por lo tanto, no olvidar que la agenda de los gobiernos humanos proviene de los deseos de Satanás, no de Dios. El Señor Jesucristo dice, en primer lugar, mi reino no es de este mundo. En segundo lugar, ¿no es cierto?, dice que el mundo entero está bajo el maligno, que el príncipe es la potestad del aire, el príncipe que inspira a los hijos de desobediencia, en fin, deja bien claro que el gobierno, o cuando habla de la palabra mundo, ahí no está hablando en el planeta, está hablando de lo que mueve el pensamiento humano, Y esto es sumamente gráfico el día de hoy, donde tenemos un tipo de gobierno en general globalizado, donde prácticamente todos los gobiernos del planeta se unen para metas comunes, como por ejemplo el aborto, como por ejemplo todo lo que tiene que ver el concepto de la sexualidad, en fin, todos esos aspectos son manejados ya no solamente a nivel local, sino que tienen una connotación de carácter global. Y eso significa, ¿no es cierto?, que ellos ahora, más patente que nunca, están siguiendo no la agenda de Dios, sino que la agenda de Satanás, ¿no es cierto? O, mejor dicho, sin embargo, por ningún motivo pensar que Dios ha perdido el control de esto. No, Dios es soberano y lo que Satanás está haciendo, lo está haciendo porque Dios se lo está permitiendo, porque Dios tiene un propósito, ¿no es cierto? Y es una autoridad limitada. ¿Ya? Satanás no hace todo lo que quiere por causa principalmente de la iglesia, de la presencia del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Entonces, no es que los gobiernos del mundo nos permitan o no nos permitan, es la voluntad de Dios quien contiene y retiene y limita el deseo destructivo y mortal que tiene Satanás hacia todos los seres humanos, pero en especial a los que somos hijos de Dios. ¿Ya? Entonces, Satanás tiene una autoridad delegada y es una autoridad limitada y también es una autoridad que se limita no solamente en el ejercicio de esa autoridad, sino que también en el tiempo de esa autoridad. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros, por eso es que dice que la Escritura que las puertas del infierno no prevalecerán nunca sobre la iglesia, nunca, nunca, porque Dios ha puesto una barrera ahí. ¿Ya? Entonces, la soberanía de Dios no se ve afectada. Entonces, en función de las dos cosas que hemos visto anteriormente, o de las tres cosas, ¿cuál es la ordenanza para la iglesia con respecto a los gobiernos humanos? Por un lado, la iglesia no puede pretender, porque el reino al que pertenecemos no es de este mundo, por lo tanto, no puedo pensar que con las estrategias de los reinos de este mundo, yo voy
a ampliar, extender el reino de Dios, porque son dos cosas diametralmente opuestas, son contradictorias. ¿Se entiende eso? O sea, por eso es que el involucramiento del cristiano en la política es una cosa que siempre va a merecer muchas más vueltas de las que uno pudiera pensar. No estoy diciendo que un cristiano no pueda servir en un gobierno pagano, por supuesto que sí, y lo ha habido en el tiempo, pero el concepto político requiere muchas veces más examen del que nosotros pensamos, y por ningún momento pensar la Iglesia que el hecho de tener más escaños cristianos en el Parlamento o en el Senado o donde sea, el cristianismo se va a ver favorecido. No es así, porque el reino de Dios no es de este mundo. Si Dios quisiera que fuera a través de este mundo, Él tendría el control de eso. ¿Me entiendes? Entonces, esa falacia en que vive muchas veces el pueblo de Dios, de que levantemos tal o cual persona o candidatemos a esto, no es ese el punto. La misión del pueblo de Dios es sujetarse al gobierno humano, independiente de las características que éste tenga, hasta que el gobierno humano nos prohíba aquellas cosas que son propias del reino a que representamos. Predicación del Evangelio, ¿no es cierto? O nos obligaran a asumir una actitud de inmoralidad o aceptar la inmoralidad, todo este tipo de cosas que son ajenas, ¿no es cierto?, al reino al que representamos. Y ahí, por supuesto, tendremos que asumir también las consecuencias de eso, pero confiar en el Señor. ¿Me entiende? Pero, por favor, una vez más, el concepto de politizar el cristianismo o pretender que a través de algún tipo de institución política humana que está caída, que está guiada por Satanás, que la Iglesia vaya a extenderse en eso, no. Definitivamente no. No hay registro histórico. De hecho, cuando eso comenzó a ocurrir en la época de Constantino, tenemos hoy día, ¿no es cierto?, lo que significa este monstruo que es el catolicismo romano, ¿no es cierto?, que adquirió ribetes no solamente de carácter religioso, sino que principalmente de carácter político y militar. Por lo tanto, la Iglesia no participa de la política del mundo, pero sí el cristiano y la Iglesia es respetuosa y observante de las leyes del mundo y, ¿no es cierto?, ora por sus gobernantes y pide misericordia también por su nación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces, eso como para, en primer lugar, tener claro este concepto del reino de Dios. Venga tu reino, ahora ya específicamente a la petición, que es la parte que vamos a ver hoy. La palabra, aquí hay una cosa que es importante, ¿eh? La palabra reino, que se traduce al castellano reino, es la palabra basileia en el griego, que es distinta al reino como tal, porque cuando nosotros hablamos de reino, podemos pensar en un concepto, por ejemplo, territorial, ¿ya? Pero la palabra basilea es en realidad reinado, reinar, y es más bien el ejercicio sobre el reino. Es decir, cuando nosotros decimos venga tu reino, lo que estamos diciendo en verdad es, Señor, venga tu reinado, que por supuesto implica el reino y por supuesto implica un rey. Pero la palabra en sí es reinado. Y vamos a entender por qué. Porque el concepto reinado significa gobernar, tener soberanía sobre. La pregunta, ¿sobre quién reina el Señor Jesucristo? ¿Sobre quién reina el Señor Jesucristo hoy? Sobre nosotros, sobre la Iglesia, sobre cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Por eso es que la Iglesia es una embajada del reino en esta tierra. Somos extranjeros y peregrinos, ¿no es cierto? Una embajada significa que es una representación en un país ajeno o en un lugar ajeno. Por lo tanto, nosotros, si queremos dar a conocer el reino de Dios, tenemos que dar a conocer aquellas cosas que pertenecen al reino de Dios, no al reino del mundo. Si nosotros no nos diferenciamos del mundo en cuanto a las peticiones, a la forma de vivir, a la forma de elegir, a los valores, en fin, ¿qué estamos presentando? ¿Ya? Por eso es que el Señor nos deja en el mundo, para que nosotros seamos una embajada de su reino en este mundo.
Y cuando Pablo dice somos embajadores, que en nombre de Dios les rogamos reconcíliense con Dios, es parte principal de la actividad de la iglesia. Pero la iglesia no es que sea un pedazo de cielo en la tierra. No, no es eso. La iglesia es la embajada, ¿no es cierto?, el cuerpo de Cristo, del reino de Dios en la tierra, del reinado de Dios en la tierra. Cuando una gente del mundo, una persona mundana, una persona no nacida de nuevo, quisiera ver cómo vive un ciudadano del reino de Dios, debiera fijarse en ti, debiera fijarse en mí. Porque vive de otra manera, debe vivir de otra manera, tiene otra dirección de vida. ¿Ya? Entonces, es importante eso. Una vez más, la naturaleza del reino, vamos a ver Romanos 14, 17, Juan 18, 36 es, mi reino no es de este mundo. Primera cosa, mi reino no es de este mundo. Segundo aspecto de la naturaleza del reino, si no es de este mundo, vuelvo a insistir, no hay un parámetro humano que pueda aplicarle yo al reino de Dios. El reino de Dios, por eso es que el Señor Jesucristo, cuando usó figuras, parábolas, con el reino de Dios, ¿qué decía? El reino de Dios es como Babilonia, que no. El reino de Dios como, no, el reino de Dios es como una moneda. Entonces ponía énfasis en el deseo del reino, en la alegría de ser parte de ese reino y no en un ejemplo terrenal. Entonces esa alegría del que la mujer que encuentra la moneda, ¿no es cierto?, la alegría del que sabe y compra el terreno con el tesoro, esa alegría, ese gozo debiéramos tener todos nosotros al ser parte de este reino. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ya, primera cosa, aquí empieza al revés. El reino de Dios no es. Esto es importante, recuerden, la oración, este es el modelo para nuestra oración personal. Si estamos diciendo venga tu reino, el reino de Dios, el reino de los cielos, no es el foco en lo material, en lo físico. ¿Sabe Dios que lo necesitamos? Claro que sí, mejor que nosotros. ¿Nos ha provisto Dios de lo que necesitamos? Siempre. Más de lo que necesitamos, siempre. Por lo tanto, el foco de un hijo de Dios no es el foco que tiene el mundo. El mundo tiene ese foco. Pero un hijo de Dios no puede, no debe tener ese foco en su oración personal, entendiendo que hay lugar para la necesidad y todo esto, y estamos tan desesperados de repente, bueno, ¿y a qué hora vamos a llegar a mis necesidades? No. Lo primero dice el Señor, el reino de Dios, mi reino, dijo Jesús, no es este mundo. Yo soy ciudadano de ese reino. ¿Cómo rige o qué principios rigen a ese reino? A este reino gobernado por Satanás, lo rige lo material. Al reino de Dios no lo rige lo material. No porque lo material no lo necesitemos y Dios lo sabe, por algo nos dejó en este mundo. Y Él nos provee para poder, dice la Escritura, que Él nos da todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. No nos va a faltar nada. Por lo tanto, ¿cuál es el foco de tu vida y cuál es el foco en la petición, Señor, venga tu reino? Entonces, el reino de Dios no es el foco en lo físico o en lo material, o en la desesperación, o en lo que mis ojos ven. ¿Qué es lo que es el reino de Dios? ¿O en qué se enfoca? Segunda parte. ¿Sino qué? Dice. Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Primero, justicia. No la justicia de los fiscales ni el Ministerio Público. La justicia de Dios. La justicia de Dios. Lo que es justo a los ojos de Dios. Lo que es justo a los ojos de Dios muchas veces nos puede traer el reconocimiento de la gente, pero también muchas veces puede traernos el rechazo de la gente. Pero ni por lo uno ni por lo otro un ciudadano del reino va a seguir la justicia de Dios. Busca el reino de Dios y su justicia, y lo que necesites te va a ser añadido. Pero quiero que tu foco, como mi hijo, como mi siervo, esté en esto, en esto. ¿Dónde practicamos eso? El día a día. ¿Qué es lo justo para Dios? ¿Qué es lo justo para Dios? Santificado sea tu nombre. Todo está relacionado. Santificado sea tu nombre. ¿Qué es justo para Dios? Después dice,
paz. La paz de Dios. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, sino que una paz genuina, una paz interna, una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice Filipenses. Una paz que ganamos, o que recibimos, perdón, sin merecerlo y que nos fue imputada por causa de Jesucristo. Romanos 5.1 dice que Él hizo la paz con nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos en paz con Dios. Si el mundo está en guerra con nosotros, que de hecho lo está, no nos debe preocupar, porque estamos en paz con Dios. Y si estamos en paz con Dios, entonces efectivamente las puertas del infierno no prevalecen contra nosotros, contra la iglesia, contra los que formamos la iglesia, porque la iglesia no es una institución, la iglesia es un cuerpo. Y nosotros somos parte de ese cuerpo. Entonces, paz y gozo, ¿en qué? En el Espíritu Santo, porque somos espirituales, luchando con una naturaleza carnal. Pero un ciudadano del reino, un hijo de Dios, su foco no es lo material, sabe que lo necesita, pero cada vez depende menos de eso. Debemos depender menos de eso. Cuando se lo estoy diciendo a ustedes, me lo estoy diciendo a mí, y es una lucha interna, porque es lo primero que vemos. Y nosotros tendemos a enfocarnos en eso. Pero Dios nos dice, por eso es que necesitamos tanto tiempo de intimidad con Dios, pero no para pedir para nuestros propios deleites. Por eso Jesús dice, ustedes oran, pero oran mal. Porque ustedes han sido rescatados con un propósito. Y ese propósito es que ustedes sean embajadores de mi reino, que también es su reino en este mundo. Hay un propósito en eso. Y ya lo vamos a ver también. Entonces, el foco, el reino de Dios no es búsqueda de lo material, es el foco en lo espiritual. Todo lo material es perecedero, todo, absolutamente todo. No nos vamos a poder llevar nada. Y tenemos un solo paso por esta vida física, ¿no es cierto? Y tenemos que tomar una decisión. Una decisión. Como hijos de Dios, nosotros estamos permanentemente puestos delante de decisiones. La voluntad de Dios, mi voluntad o la voluntad del mundo. Entonces, mucha gente teme estas palabras porque dice, efectivamente, pucha, pero es que, ¿te das cuenta? No confía en Dios. Si Dios me dice, busca el reino, busca mi reino y su justicia y todo lo que necesites. Y cuando Dios me añada lo que necesito, ¿sabes qué? Lo que necesito no solamente me va a agradar, sino que además me va a satisfacer. Porque ¿por qué somos tan insatisfechos materialmente? ¿Por qué el ojo, dijo Salomón, nunca se cansa de mirar? No importa cuántos pantalones miren, no importa cuántos autos miren, no importa, pero siempre hay tiempo para uno más. ¿Por qué pasa eso? Y con esto, hermano, no quiero decir que nunca más y compra. No, pero entender que Dios tenga control sobre eso. Dios tenga control sobre eso. ¿Cómo es posible que no podamos entrar en un lugar sin salir con algo? Siempre hay algo, siempre. Entonces, todo ese tipo de cosas, por decir una tontera si ustedes quieren, pero es la necesidad de entender esto y con esto, y no quiero yo, no, ahora soy austero. No, cada uno sabe, no, y si lo dice, sonó. Pues tiene que ser una transformación interna, pero se tiene que reflejar no solamente en eso, sino que en el gozo de tu vida, porque si ya estás amargado, no, si es que no voy mal, amor, porque me prohibieron, porque yo estoy claro, como no hago más esto. No, si no es con gozo, ¿sabes qué? Lo estás forzando tú. Y eso es carne, y eso va a reventar. Y eso va a reventar. Por eso es que te das cuenta que el tiempo con Dios, ya en este poquito podemos entender en qué lo tenemos que ocupar con Él y levantarnos de ahí quizás sin ni siquiera haber dicho, Señor, por favor, no, nada, porque Él sabe. Él sabe que tengo una necesidad física, Él sabe que tengo una necesidad, Él lo sabe. Incluso sabe lo que me va a suceder más adelante y que yo no tengo idea. Pero Él ya lo tiene controlado, pero yo me estoy enfocando en Él. Eso es un ejercicio, eso es práctica, práctica, práctica. Eso no viene mágicamente, eso es un proceso de tiempo, doloroso, pero con victoria, como hijos de Dios. ¿Y qué cosa más tremenda
poder ser libre de eso. Poder ser libre de eso. Entonces, cuando hablamos venga tu reino, estamos hablando de que hay un rey, que es nuestro Señor Jesucristo. Obviamente hay un reino y ese rey ejerce su reinado o su soberanía o su dominio sobre ese reino. ¿Cuál es el reino de Dios aquí en la tierra? Su iglesia. ¿Sobre quiénes gobierna? Sobre su iglesia. No es que la iglesia sea el reino, pero el reino de Dios está representado en la iglesia. Sobre quienes supuestamente Jesús gobierna. ¿No es cierto? Si Jesús gobierna sobre nosotros, entonces nosotros somos la representación de ese reino. La representación de ese reino. Cuando vemos Lucas 11:20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. La escena de Jesús está liberando a alguien, ¿no es cierto? Y está diciendo, si yo puedo hacer eso, ¿qué significa? Que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Él es el reino. Él es el reino. 17, 20, 21, Lucas. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Él era el reino de Dios. Él es el reino de Dios. No puedo separar a Jesús de su calidad de rey, ni de su reino, ni de su reinado. Por lo tanto, cuando digo venga tu reino, estoy diciendo ven Señor Jesús, como lo dice el apóstol Juan al final de Apocalipsis. Ven Señor Jesús. No puedo decir ven tú Jesús, pero deja el reino afuera. O mándame el reino y quédate tú afuera. O tú ven Señor Jesús, pero no me gobierne. No. Está todo compactado. ¿Ya? Juan 18:37 lo vimos, Apocalipsis 19:16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya, Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores, Él es el Rey. ¿Ya? Entonces, recapitulando, reino tiene que ver más con la acción de reinar sobre, que incluye por supuesto un rey y un reino. La naturaleza del reino. El reino de Dios no es, y podríamos buscar muchos pasajes de lo que no es y de lo que sí es. Y entonces tenemos que enfocar en lo que es y salvarnos de lo que no es. Esto es importante porque va a implicar dónde vamos a nosotros ejercer las decisiones, las inversiones, lo que sea. Lo que sea. Y cuando decimos venga tu reino, estamos hablando de el paquete, por así decir, el todo de Jesús como rey, de su iglesia como su reino, en representación de su reino y, por supuesto, también su reino venidero. Ahora, vamos a ver tres aspectos relacionados con esta oración también venga tu reino. Lo anterior era para que nos quede claro, ¿no es cierto?, el paralelo entre el reino de Dios y los reinos o gobiernos humanos. El reino de Dios es esto, los reinos humanos son esto. El reino de Dios se enfoca en esto, los reinos humanos se enfocan en esto otro. ¿Ya? Cuando estamos hablando ahora ya de la oración propiamente tal, estamos hablando de que en primer lugar esa oración, venga a tu reino, es una oración de carácter evangelística. Porque el reino de Dios vino a nosotros. ¿No es cierto? Cristo vive en mí, Cristo reina en mí. Yo tengo que someterme a ese reinado y ahí está el problema, porque esa es la lucha espiritual, pero Cristo vive en mí, reina en mí y yo tengo que entonces sujetarme a ese reinado. ¿Ya? Pero no me sujeto por mi propia cuenta ni en mi fuerza. Él me da el poder para hacerlo. Él me da la dirección para hacerlo. ¿Ya? Así con cada hijo de Dios. ¿Por qué decimos por conversión o evangelísticamente hablando? Porque el reino de Dios se acercó a nosotros y el Señor en su misericordia nos concedió salvación. ¿No es cierto? Orar venga a tu reino es orar, Señor, venga a tu reino sobre aquellos que están sin salvación. Cuando alguien
por la gracia de Dios, es conducido al arrepentimiento para salvación, esa persona no solamente recibe al Rey, recibe el reino y recibe, ¿no es cierto?, también, o se sujeta al reinado de ese Rey. ¿Ya? Efesios 2:3, solamente para recordar nuestra condición. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces venga tu reino, es decir, Señor, venga tu reino sobre aquellos que están como yo estaba, que estaban muertos como yo estaba, que eran hijos de ira igual que lo era yo. Yo no merecía la salvación y te pido misericordia, que venga tu reino sobre aquellos que no lo han recibido. Es una oración evangelística que tiene que ver con el reino de Dios. Extender el reino de Dios es extender el evangelio del reino. No puedo separar el evangelio del reino del rey, nada, todo está junto. Jesús dijo en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús dijo: arrepentíos porque el reino de Dios, ¿qué cosa? Se ha acercado. ¿Cómo acercamos el reino de Dios? ¿O cómo acerca el reino de Dios Jesús hoy a aquellos que están perdidos? Por medio de nosotros. Por eso es que Dios te ha permitido y nos ha permitido infiltrar toda la sociedad. Por eso es que el foco no es lo que haces, sino quién eres. Puede ser un profesor, un médico, un contador, un abogado, un zapatero. No, el oficio o la actividad no es lo relevante. Eso no puede definirte. Lo que te define es quién eres, un hijo de Dios. Y tú estás acercando el reino de Dios a todos los inconversos que están a tu alrededor y les estás diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se está acercando. Tú eres un embajador del reino. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Somos embajadores, como si Dios mismo les rogase, porque soy representante del reino de Dios. Si Dios mismo les rogase, reconcíliense con Dios. ¿Es nuestra oración íntima así? Entonces, eso es lo que tiene que cambiar en un proceso que todos nosotros tenemos que involucrarnos, porque eso va a cambiar la dimensión de nuestra vida espiritual, nuestra utilidad y por lo tanto nuestra concepción corporativa de la iglesia. Venga tu reino sobre aquellos que no te conocen. ¿Por qué oramos nosotros un rato antes del estudio por personas que no lo conocen? Son personas que quizás nosotros nos relacionamos con ellos, y no estoy diciendo que esta sea la única instancia donde se haga, no es cierto, pero tú tienes que tener en oración a gente que no conoce al Señor y con la cual te relacionas. Venga tu reino sobre aquellos que están alrededor mío. Nuestra función no es convertir a las personas, nunca. Pero sí nuestra función es acercarles el reino de Dios. ¿Y quién les concederá arrepentimiento? Es Dios. Nadie convierte a nadie. El que convierte es el Espíritu Santo. Si nosotros hacemos un estudio evangelístico y 3, 4, 5 personas hacen una decisión de fe y verdaderamente se convierten, no puede ser. No, eso es la obra pura y soberana de la gracia de Dios. Pero es mi deber, bendito soberano, acercar el reino de Dios a aquellos que no lo conocen. Eso es la primera parte de venga tu reino. Venga el reino de Dios sobre aquellos que están fuera, que están perdidos como yo estaba, que están muertos como yo estaba, que son hijos de ira como lo era yo, que estaban en tinieblas como estaba yo. Venga tu reino sobre ellos, Señor, ten misericordia. Mateo 28, 18 al 20, la famosa gran comunión.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén, ¿no es cierto? Esa es la famosa comisión que tiene todo cristiano. Esto no tiene que ver con la soberanía de Dios. Dios es soberano, Él conoce a sus hijos, sus ovejas oirán su voz, pero es mi misión acercar el reino de Dios. Ir por todo el mundo y hacer discípulos, no creyentes, discípulos. Un discípulo puede ser inmaduro, le puede faltar en crecimiento. Siempre estamos en proceso de crecimiento todos los que somos discípulos, siempre. Nadie está terminado. Pero el término discípulo es tan importante porque el término, y no tiene que ver con que si hizo o no hizo el discipulado, esas son cosas que la iglesia tiene que hacer al servicio del crecimiento de cada uno de sus hermanos, sino que el hecho de que cuando alguien verdaderamente se convierte es inmediatamente un discípulo, no un creyente, un discípulo. Y ese discípulo tiene que ser entrenado. Cuando nosotros predicamos el Evangelio y ovejas de Dios responden a ese llamado, esas ovejas son discípulos que tienen que ser entrenados y ese es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es entrenarlos, formarlos y enviarlos a los lugares donde Dios los ha puesto soberanamente. Ocasionalmente y excepcionalmente, y en la medida de cómo vayan las cosas, mandaremos un misionero, pero todos ustedes son misioneros que están en medio de una sociedad caída, corrupta. ¿Quién le va a acercar el reino a tu oficina, en tu lugar de trabajo? Hay suficiente gente perdida a nuestro alrededor como para pensar en irnos a África, y no porque no tenga nada contra el africano, pero si el Señor abre esa puerta, la abrirá conforme a su voluntad y serán las cosas conforme también a su voluntad, a su medida y todo. Pero en nuestra región, en nuestra ciudad, hay suficiente gente muerta espiritualmente que no ha escuchado el verdadero evangelio o no ha visto todavía a un verdadero cristiano embajador del reino. Hay ovejas de Dios, no son muchas. Muchos son los llamados, son pocos los escogidos. Tú haces un llamado general, pero los escogidos siempre van a ser pocos. Por lo tanto, nunca el éxito de un ministerio se puede medir por el número. Nunca. Si hay un número grande, es una bendición de Dios. Si hay un número pequeño, es la bendición de Dios. Lo que yo tengo que estar seguro es estar correctamente enseñando la palabra de Dios, formando a los discípulos y evangelizando. Formando a los discípulos y evangelizando. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahí está más completito, ¿no es cierto? El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y crean en el evangelio. ¿Quiénes van a creer? Los que han sido llamados. ¿Quiénes son? No tengo idea. Por eso tengo que ir a toda criatura. A toda criatura. Y vivir una vida como un embajador del reino de Dios. Tu vida tiene que marcar una diferencia en medio de la actividad en la que te encuentras. No puedes ser igual que los demás. No puedes ser igual que los demás. Lo note o no lo note la gente. Les agrade o no les agrade, pero tú tienes que tener un sello distintivo distinto. Cuando el Señor dijo que el mundo creería en Él a través del testimonio de la iglesia, dijo qué cosa. Ellos tienen que ver y van a ver cómo ustedes se aman. Desinteresadamente, sacrificialmente. En el mundo la gente no se ama, en el mundo la gente, ¿qué cosa? Lo hace por conveniencia, todo por conveniencia. Quizás el amor más puro sea el del padre o una madre a un hijo. No sé tanto si de un hijo a un padre, pero de un padre hacia un hijo, sí. Siempre, porque siempre el padre es más dador que receptor. Pero aún ese amor, que es un destello, es incomparable al amor de Dios por nosotros y el amor que la iglesia debiera proyectar al mundo.
No un amor meloso, no, un amor sacrificial, un amor verdaderamente espiritual. Gozo, paz en el espíritu. ¿Refleja eso tu vida en el entorno donde tú estás? ¿O nos quejamos exactamente por las mismas cosas que te quejan los demás? Todos los gobiernos del mundo se van a enseñorear, las AFP no van a cambiar. Y cuando llegue el anticristo no solamente se van a acabar las AFP, se van a acabar todos los fondos los que se queden acá se van a ir al hoyo. El anticristo va a poner una moneda mundial y va a esclavizar a la gente. Así que jubílate anticipado, pero no creas que esta cuestión en 25 años más. No, todo eso no va a suceder. No va a suceder. ¿Significa eso que no coticemos? No estoy llamando a ninguna cuestión de rebelión. Simplemente no pongas tu esperanza en el sistema. Pon tu esperanza en Dios. Pon tu esperanza en Dios. ¿Ya? Lucas 4:43. ¿A qué AFP le van a ir a reclamar cuando el Señor haga llover fuego del cielo? Y las 3/4 partes del planeta estén inundados, quemados, llenos de plagas. ¿Dónde? ¿Puedes tener esperanza en este sistema? Eso es lo que trato de expresar con esta tontera, si ustedes quieren, pero no que nosotros seamos... Cuando alguien me pregunta, por ejemplo, oye, bueno, ¿qué va a pasar con Chile? Toda esta cosa así, pucha, ¿para dónde va? ¿Sabes qué? Me da lo mismo, no me interesa para dónde vaya Chile, porque Chile va a perecer igual que Estados Unidos, Europa, todos van a perecer, todos. ¿Significa eso que no amo a mi patria? Claro que no, amo a este país porque nací aquí y todo. Pero no tengo la esperanza en que no, en nada de eso, porque no soy de este mundo, estoy en este mundo. Y si no cumplo el propósito por el cual me tiene Dios acá, ¿sabes qué? Mejor Dios, sácame. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el punto. Por eso Pablo dice, yo no sé si quedarme o irme, porque yo creo que todavía soy útil a la obra. No porque hoy todavía el Señor no me saque, porque estoy a punto de jubilar y viene re bueno. Señor, no, porque todavía... No. Vivimos por otro que además es lo que no perece. Cuando la gente se entristece y se pucha, o sea que todo esto va a perecer. Ni siquiera sabemos cuándo nos vamos a morir. Ni siquiera sabemos eso, ni siquiera sabemos cuánto nos queda. Por lo tanto, el foco tiene que ser en lo que no perece, y lo que no perece es el reino de Dios. El reino de Dios es el eterno, el eterno. Y bendito sea el Señor que por su gracia soberana nosotros somos parte de ese reino. Pero si eso no lo reflejamos al exterior, en una forma de vida, ¿qué reino de Dios le acercamos a la gente? ¿El de la desesperanza? ¿Qué? Lucas 4:43. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Para esto he sido enviado. Jesús tenía la misión bien clara, hizo muchas cosas entre medio. De hecho, Juan dice, hizo tantas cosas que no cabrían los libros todo lo que hizo. En un hebreísmo, estas exageraciones así. Pero significa que lo que quedó registrado en la Escritura es mínimo en relación a la cantidad de cosas que hizo Jesús, pero sin embargo, su propósito lo tenía bien definido. Bien definido. Eso es. Nuestra vida tiene que estar bien definida. Es cierto, hacemos multiplicidad de cosas entre medio, pero ninguna de esas cosas nos define. Lo que nos define es quiénes somos, no lo que hacemos. ¿Estamos? Bueno, Juan 3:5 es, si no el que no nace de nuevo, ¿no es cierto?, no puede ver el reino de los cielos. Y entonces el nuevo nacimiento es acercar el reino de Dios, y el nuevo nacimiento es de Dios. Nosotros tenemos que acercar el reino, pero es Dios quien convierte, quien otorga el nacimiento. ¿Ya? Entonces, la primera consideración es que venga tu reino, es una oración hacia los perdidos, hacia aquellos que están como nosotros estábamos. La segunda, ahora ya como hijos de Dios, también se recuerdan las relaciones que revisamos, Padre nuestro, Padre, Hijo, siervo, rey, o amo y esclavo, como queramos verlo. Entonces, ahora ya, ¿qué es venga tu reino?
Por eso es que es tan importante la palabra basilea, porque es reinado. Señor, que tu reinado venga a mi vida, es decir, que yo realmente me someta y me sujeta a tu señorío, a tu señorío. Eso va de la mano con hágase tu voluntad, con santificado sea tu nombre y con todo lo que hemos visto. No puedo, Señor, venga tu reino, Señor, pero yo sigo haciendo las cosas a mi manera. No es así. Vamos a ver, Colosenses, para poder alcanzar a terminar ahí. Como siervos tenemos que obedecer, sujetarnos al señorío de nuestro Dios. Señor, cuando digo venga tu reino, Señor, me voy a sujetar a tu voluntad. Pero primero tengo que conocerla y todo lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Colosenses 3, 1, 4. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces dice, si hemos resucitado, que hemos resucitado, como hijos de Dios, entonces no pongamos la vista en las cosas de acá. Eso no, el foco no sea esto, sino que sea las cosas de arriba. No para abstraernos de esto, sino para que esto no sea nunca lo que determine mi espiritualidad. Mi espiritualidad tiene que controlar esto, no al revés. Porque soy ciudadano del reino, soy un hijo de Dios. Mi espiritualidad, el Espíritu Santo que mora en mí, el reino de Dios que está en mí, el reinado de Cristo al cual me sujeto, tiene que gobernar todo lo que viene después. Todo lo que viene después. Entonces, eso significa poner la vista en las cosas arriba. Hay una esperanza, porque un día el Señor, ¿qué cosa? Nos va a librar de este cuerpo de pecado. De este cuerpo de pecado. Ya hemos sido salvos de la culpa del pecado, estamos siendo salvos de la influencia del pecado a medida que luchamos, y un día seremos salvos de la presencia del pecado que está en nuestra naturaleza caída. Esa es la esperanza que tenemos, y ese cuerpo va a ser eterno. Eterno, por eso dice Pablo, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, que es el que va a habitar ese cuerpo glorificado, se va renovando. Renovando. Y por lo tanto, el tercer aspecto de venga tu reino es la esperanza futura. La esperanza futura. Nosotros estamos esperando un reino pleno, ¿no es cierto?, de Dios por medio de su Mesías, nuestro Señor Jesucristo, en el milenio, y después el reino eterno de nuestro Dios en la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén. Entonces, ¿cuál es la esperanza de nuestra vida? El reino eterno. El reino eterno. Y lo primero que tenemos que decir, ¿no es cierto?, que Jesús, ¿recuerdan en ese diálogo con Pilato? Mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Y él dice, yo he venido, ¿a qué cosa? A dar a conocer la verdad. Él es la verdad. La verdad no es una idea, la verdad es una persona, es Jesucristo. Por lo tanto, todo lo que sale de la boca de Jesús es verdad, porque Él es verdad, su esencia es verdad. Y si nuestro Rey dijo que fue a preparar un lugar y viene a buscarnos, Él no miente. ¿Cuál es la característica de los gobiernos humanos? Todos mienten. Todos mienten. Todos han mentido, todos mienten y todos mentirán. ¿Podrá la gente confiar que ahora este próximo gobierno cumpla las necesidades de la población, que son exactamente las mismas desde que uno tiene uso de razón y la historia dice salud, educación, esto, ¿cierto? Todo. ¿Cuál es su programa? Salud, educación. ¿Qué pasa cuando llegan arriba? ¿Hay problema de recursos? No. No, la maquinaria de la política humana, sea cual sea, está diseñada no para favorecerte a ti o a mí, al ciudadano común. Y esto no es una apologética del ciudadano, no, es una realidad. Quizás por chorreo puede que te llegue algo, pero el propósito es la cúpula, ¿no es cierto?, que maneja eso, no importa el color que sea,
la que se va a beneficiar de eso. No puedes tener esperanza en que ahora sí. La gente cree, pero un cristiano no puede creer en eso. Tiene que respetar quien salga, tiene que sujetarse quien salga, pero no puede creerle. No puede creerle. ¿Cierto? ¿Quién se iba a tragar, o sea, con 2 dedos frente, quién se iba a tragar que de la noche a la mañana la educación superior iba a ser gratis? ¿Cierto? ¿Quién puede tragar esa cuestión? Alguien ingenuo o alguien que sea parte del sistema. Pero el sistema va a mentir, está hecho para eso. Pero Dios no miente. Y Él dijo, voy a preparar un lugar, no los dejo huérfanos, y cumplió su promesa, nos da el Espíritu Santo, que es Él mismo y el Padre viviendo en nosotros, Dios viviendo en nosotros, y Él nos guía a toda verdad. Pero la verdad no está en el Senado, la verdad no está en la moneda, en la Casa Blanca o donde sea, la verdad está en Cristo, está en Dios, está en su palabra. Santifícalo en tu palabra es la verdad. Bueno, Isaías dice que viene, ¿no es cierto?, un niño nacido, su reinado no tendrá fin. Veamos Mateo 19, es la profecía mesiánica que vamos a leer en Lucas. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ya. ¿Qué le está diciendo el Señor ahí? En primer lugar, se dirige directamente a sus apóstoles y le dice, ustedes tienen 12 lugares reservados. 12, nada más. No hay más apóstoles, todos esos chantas que... No hay más. 12 apóstoles que van a ocupar 12 lugares. Y después se dirige a todos nosotros. Cualquiera que haya sacrificado algo por causa del reino, Él promete devolverle 100 veces más, pero no, nadie está diciendo perdí un hijo, no, y voy a tener 100 hijos, no. En el reino de Él, algo que no se corrompe, no es robado, el tesoro del reino. Él no es deudor de nadie y Él tiene esa promesa. Entonces, cualquier sacrificio que nosotros pensemos incluso que estamos haciendo por el Señor, no se compara con lo que el Señor nos va a dar. Lo que pasa es que uno no tiene que concentrarse, en la cultura hebrea, bueno, volvemos al punto, es exagerada. ¿Me entiende? O sea, lo que Jesús está diciendo que cualquier cosa importante que tú dejes en pos del reino de Dios, Dios te la va a devolver. ¿No es cierto? Y en ese sentido nombra padre, madre, lo que sea. ¿Ya? Pero, por eso es que la Biblia nos explica o nos enseña la Biblia. Si la palabra dice, si tú te casas, tú tienes ya una responsabilidad. Por lo tanto, no dejas a tu esposo para irte a misionar o tu esposo no deja a su esposa para ir a misionar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de los apóstoles, fueron los únicos que al parecer, ¿no es cierto?, sacrificaron su vida familiar por causa del reino, pero no abandonaron a su esposa porque nunca salieron de Jerusalén, de Israel. Nunca salieron de Israel. Pero es eso, o sea, es un concepto de exageración. ¿Entiendes? De exageración. Pero yo no puedo tomar un texto y sacarlo de contexto. ¿Cierto? Cualquiera que dice, oye, es como cuando dice, si tu mano es ocasión de pecar, córtatela. ¿Quiere Dios que nos mutilemos físicamente? ¿Es eso? ¿O eso va a terminar con el problema que puedo tener yo, no sé, con las manos o con los ojos? No. Entonces, en ese sentido, ¿ya? Dios tiene, es como dice, por ejemplo, el Señor dice, por medio de Pablo, el que está soltero, sería bueno que se quedara soltero porque así va a tener ningún tipo de o responsabilidad, mejor dicho, para dedicarse a las cosas del Señor. Pero el que se casa tiene que asumir su rol y dice, y los que se casan tendrán aflicción. Aflicción desde el punto de vista de ¿qué? De que obviamente nosotros ya tomamos una responsabilidad que es primaria a cualquier otra cosa que queramos hacer. ¿Ya? Pero por otro lado,
los requisitos de un pastor es que tiene que ser casado. Porque podría decir yo entonces, bueno, si dice que es mejor quedarse soltero, porque el pastor, para que se dedique a la iglesia bien, ¿no es cierto?, mejor se queda soltero. Pero dice, no, que se case. Entonces cada cosa tiene un ordenamiento, ¿ya? Entonces, esa esperanza futura, veamos Filipenses, y después quiero terminar con esto. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pausa. Ya en el tiempo de Pablo existía la herética doctrina de la prosperidad o de lo material. ¿No es cierto? Nunca jamás la espiritualidad se mide por lo material. Nunca. Dios puede dar cosas materiales a las personas, de hecho las da, a algunos más que otros, sí, pero nunca la iglesia asocia, ¿no es cierto?, un éxito material con un éxito espiritual. O sea, no es una señal el no enfermarse, yo estaría sonado, no es una señal tener dinero o ganar plata, no es una señal del reino de Dios. Porque si eso fuera una señal del reino de Dios, Jesús y todos los apóstoles fracasaron y recontra fracasaron. ¿Significa eso que Dios nos quiere a todos pobres? No. Significa que nunca eso es una señal de bendición de Dios per se. Mira cómo me ha bendecido Dios, sí. Toda buena dádiva viene de Dios. Pero esa bendición puede ser incluso una maldición. Entonces, no es eso. Y en ese tiempo ya estaba esto. Y Pablo dice que son enemigos de la cruz. Cualquiera que predique eso es enemigo de la cruz. Porque el reino de Dios no consiste en eso. Ocasionalmente Dios puede darlo, de hecho lo da. Pero si eso que da no se sujeta a lo espiritual y es esa la carta de presentación de cuán espiritual soy, eso es herejía. Y después dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahí está. ¿El cual? Transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ya, entonces esa es la esperanza que tenemos. El cuerpo de humillación se va a transformar en un cuerpo de glorificación. ¿Ya? Y en la casa ustedes lean 2 Corintios capítulo 4 del versículo 7 al 18. ¿Ya? Que es un pasaje que dice, viviendo por la fe. Versículo 7 al 18. 2 Corintios 4, 7 al 18. ¿Ya? Entonces la próxima semana vamos a ver, hágase tu voluntad. Pero este concepto de el reino de Dios tiene que esclarecerse cada vez más en nosotros, porque el mundo nos confunde y nos guía a definirnos por lo que hacemos, y no por lo que somos. Somos hijos de Dios, lo que hacemos es circunstancia que Dios permite ¿ya? Y para acercar el reino de Dios y su justicia a todos aquellos que viven en la oscuridad que yo vivía y que yo les acerco el reino de Dios y que oro por ellos para que Dios tenga misericordia y traiga el reino de Dios a sus vidas también. Y entrenamos aquí en la iglesia justamente para el mismo propósito. Entrenamos para ser enviados. ¿Ok? Ninguna semejanza con lo que nosotros conozcamos de reino o gobierno en el mundo. ¿Ya? Es totalmente distinto. No solamente es totalmente distinto, sino que es absolutamente contradictorio. El reino de Dios dice que hay que servirles a todos para agradar a Dios, hay que ser último para optar quizás a ser primero y cosas de ese tipo. Entonces, que son declaraciones que obviamente van totalmente en contra de lo que es el reino del mundo. Por lo tanto,
ese es un primer punto, mi reino no es de este mundo y nosotros somos parte de ese reino. Por lo tanto, nuestra forma de pensar tiene que ser transformada y esa es la meta y el propósito de por qué oramos en intimidad con Jesús para que transforme, para que sujete, ¿no es cierto?, para que controle, para que limpie nuestra mente carnal, que necesariamente va a ver el concepto de reino como lo vemos en el mundo. Y vimos algunos aspectos. El primero de ellos es reconocer la realidad de que todos los reinos del mundo, gobiernos o el que sea, todos están caídos espiritual y moralmente. Por lo tanto, no hay necesario, pueden haber algunos menos malos que otros, pero todos los reinos del mundo están caídos. Y Jesús dice, imagínense, hace más de 2000 años atrás y con otros 3000 años de historia hacia atrás, dice qué cosa. Los gobernantes del mundo, ¿cuál es la actitud de ellos? Es enseñorear y que efectivamente lo sea, y eso significa también que somos y tenemos acceso a todo lo que el Padre tiene para nosotros, ¿ya? Entonces, esta oración continúa, ¿no es cierto?, con venga tu reino, que es la segunda petición que podríamos decir nosotros que es el programa de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere desarrollar? La prioridad de Dios es que su nombre sea santificado. No le podemos pedir al mundo que santifique el nombre de Dios. Los únicos que podemos, debemos y tenemos el privilegio de hacerlo somos nosotros, ¿ya? Y santificar el nombre de Dios no es otra cosa que, y va de la mano con la obediencia, primero conocerle, ¿no es cierto?, y obedecerle. La primera parte de venga tu reino, lo vimos la semana pasada, y partiendo de la base de la declaración que hace Jesucristo en su diálogo con Poncio Pilato, de que su reino no es de este mundo, ¿cierto? Él dice, recuerden que Pilato incluso le pregunta primero, ¿tú eres un rey? ¿Acaso tú eres rey? ¿Por qué? Porque obviamente en la mente de Pilato existía el modelo de lo que es un rey en el mundo, de lo que significa ser un rey en el mundo. Y ver a este hombre totalmente desfigurado, humillado, ¿no es cierto?, burlado con una corona de espinas sobre su cabeza, ¿qué clase de rey eres tú? Y Jesús le responde, sí, yo soy un rey. Pero le dice, mi reino no es de este mundo. Entonces, la primera cosa que nosotros debemos implantar en nuestra mente es que cuando nos referimos al reino de Dios, no podemos o no debemos tomar. Bueno, estamos revisando la oración modelo, o el modelo de oración que nuestro Señor Jesucristo nos entregó, que se encuentra en Mateo capítulo 6. A partir del versículo 9 comienza a describir este modelo, pero siempre es importante recordar que el contexto es la oración privada. Dice claramente en el versículo 6, cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra tu puerta. Entonces, el modelo que el Señor está entregando aquí es el modelo de nuestra oración privada. Eso significa que es la oración que nos transforma, porque es cuando el Espíritu Santo opera y obra en nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, es fundamental que nosotros vamos integrando cada uno de estos capítulos del estudio, porque finalmente el modelo de oración es un proceso compactado, o sea, lo estamos estudiando por separado, pero obviamente todos están íntimamente ligados y todos también dependen el uno del otro, ¿ya? Entonces, yo no voy a decir venga tu reino y no lo asocio con hágase tu voluntad. Todo está relacionado, todo está concatenado. Entonces, al final del examen de cada uno de estos pasajes, nosotros, por supuesto que esto tenemos que llegar a integrarlo en nuestro tiempo personal. Esto nos habla de las prioridades, ¿no es cierto?, en nuestro tiempo personal.
nuestro tiempo personal, que muchas veces puede ser escaso en cuanto a duración, y quiera Dios que cada uno de nosotros pueda ampliar ese tiempo, pero en la dirección correcta. A veces, si nosotros destinamos mucho tiempo a la oración, si esa oración es una oración que no está conforme al modelo de Dios, puede resultar un tiempo perdido. ¿Ya? Esto es así de importante, este es el modelo que Jesús entregó. Si somos hijos de Dios, esto es lo que nos rige. No partimos por nuestras necesidades ni por nuestras prioridades, sino por las necesidades de quien nos compró por sangre. ¿Ya? Entonces, estábamos viendo el versículo 10 del capítulo 6, que dice, venga tu reino, ¿no es cierto? Y dijimos en primer lugar que la segunda petición en el orden de Dios, la primera, ¿se recuerdan cuál era? Santificado sea tu nombre. Primero, reconocer y agradecer la paternidad de Dios, ¿no es cierto? Que es algo maravilloso, que solamente aquellos que hemos nacido de nuevo, no solamente tenemos el derecho, sino que el privilegio de llamar a Dios nuestro Padre y de quienes gobiernan. Probablemente en un principio pueden haber y existir buenas intenciones, yo no dudo de eso, pero la maquinaria no está hecha necesariamente, o por lo menos prioritariamente, para que quienes somos gobernados seamos los más beneficiados. Y esa es una realidad patente, latente, no solamente hoy, en el tipo de sociedad que vivimos, que incluso podemos tener algo que no tenían las sociedades en el tiempo que Jesús escribió y las anteriores, que vivían bajo un concepto imperial donde no había derecho a pataleo, ¿no es cierto? Aquí nosotros tenemos como ciudadanos incluso la oportunidad de expresar, a lo menos, entre comillas, un concepto de malestar. No sé si las cosas irán a cambiar, pero por lo menos existe esa situación, ¿ya? Entonces, todos los gobiernos. Por lo tanto, no olvidar que la agenda de los gobiernos humanos proviene de los deseos de Satanás, no de Dios. El Señor Jesucristo dice, en primer lugar, mi reino no es de este mundo. En segundo lugar, ¿no es cierto?, dice que el mundo entero está bajo el maligno, que el príncipe es la potestad del aire, el príncipe que inspira a los hijos de desobediencia, en fin, deja bien claro que el gobierno, o cuando habla de la palabra mundo, ahí no está hablando en el planeta, está hablando de lo que mueve el pensamiento humano, Y esto es sumamente gráfico el día de hoy, donde tenemos un tipo de gobierno en general globalizado, donde prácticamente todos los